Esta conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Hoy es 4 de abril de 2021 y arriban a los aniversarios 59 nuestra Unión de Jóvenes Comunistas y 60 la Organización de Pioneros José Martí. Jóvenes destacados, colectivos laborales son reconocidos en el día de hoy por el esfuerzo, el trabajo que han venido realizando durante todo este año de COVID-19, especialmente nuestros trabajadores, nuestros jóvenes de la salud. A ellos va dirigido también este reconocimiento de la juventud y los pioneros en este 4 de abril. Y hoy también está de aniversario el Ejército Central, aniversario 60, ejército que fue fundado por el comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, y también se reconocen a colectivos de salud, a jóvenes trabajadores de la salud de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias que han realizado un importante papel en esta lucha contra la COVID-19. Como es habitual, en la conferencia de prensa la ofrece el director nacional de epidemiología de la República de Cuba, el doctor Francisco Durán García, a quien doy la bienvenida en esta mañana del 4 de abril de 2021. Día lindo. Día precioso. Todo nuestro homenaje a los niños, a los jóvenes, por el 59 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 60 de la Organización de Pioneros José Martí, que además nos han acompañado en todo este proceso de combate a la COVID. Hay que verlo. Los jóvenes han estado a la vanguardia, la continuidad de la Revolución Cubana ha estado a la vanguardia. En las tareas más importantes, incluyendo servicios de salud, dando siempre frente. Y los niños, pues realmente uno se admira cuando los ve con su nasobuco en la calle, disciplinados y demás. Hoy tenemos, por cierto, hablando de nuestros niños, un regalo de la Colmenita, como ya se ha hecho habitual cada domingo. Y damos la bienvenida también a Marileimi Repilado, quien es nuestra intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. Ahora bien, es 4 de abril. Felicitación para nuestros niños, mejor dicho, para nuestros jóvenes, nuestros pioneros. Pero ¿cómo se comporta hoy la pandemia en nuestro país? ¿Cómo amanece Cuba? Bueno, Pepe, buen día a ti, al equipo que hace posible esta transmisión todos los días, a la intérprete de lenguas de señas y, como siempre digo, a lo que es mucho más importante, que es todas las personas que escuchan la información y que cumplen con las medidas que se reiteran en varias de ellas. Hoy un día malo, lamentablemente no es lo que se merecen nuestros niños, nuestros jóvenes, pero es un día que 5 fallecidos, un número elevado de casos confirmados. Lo único que podemos decir es que expresan lo complejo de la situación epidemiológica. Y si para algo sirve, pues que nuestra población se dé cuenta de lo grave de esta situación, del riesgo tan elevado, no solo de enfermarse, sino de complicarse, de tener secuelas y de, lamentablemente, en algunos casos fallecer. Como dije, damos las condolencias, lamentamos mucho, condolencias a familiares, amistades por el fallecimiento de una señora joven, 55 años de edad, del municipio Unión de Reyes en la provincia de Matanzas, con antecedentes de una diabetes mellitus y una epilepsia como enfermedad que comorbilidad. Esta paciente comenzó inicialmente con tos, con fiebre, con falta de aire, se evaluó inicialmente test negativo, después se vuelve a evaluar al persistir los síntomas, hasta que finalmente se hace el diagnóstico, se ingresa y se impone tratamiento establecido. Lamentablemente su estadía hospitalaria fue breve por la evolución tórpida que presentó en el cuadro clínico y realmente después de una estadía de 3 días en el hospital, una parte de ellos en terapia intensiva, pues lamentablemente hace una parada cardíaca de la cual no fue posible reanimarla, no obstante las maniobras que se aplicaron para ello. Reiteramos condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 72 años de edad del municipio Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, municipio en el cual explicamos ayer
el evento epidemiológico que se está enfrentando por todas las autoridades en el territorio, con medidas teniendo en cuenta el número de casos que se han confirmado. Este paciente, contacto de un caso positivo con antecedentes de hipertensión arterial, tuvo una estadía hospitalaria de 8 días, inicialmente presentó tos, fiebre, decaimiento, se evaluó con el test de antígenos, resultó positivo, se confirmó por el PCR y lamentablemente después de una estadía de 8 días en el hospital y una parte de ellos en terapia intensiva, teniendo en cuenta el agravamiento que tuvo de los síntomas, pues hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su recuperación, no obstante la insistencia del personal de salud. Nuevamente reiteramos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece una señora, una paciente de 84 años de edad, de aquí del municipio Playa, en la provincia de La Mara, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, que tenía un grupo de comorbilidades que le hacían muy vulnerable: hipertensión arterial, diabetes mellitus, una enfermedad cerebrovascular, una epilepsia, cierto grado de demencia. Esta paciente se identificó en la pesquisa, contacto de un caso positivo, en la pesquisa de su médico de familia, con tos, pérdida del apetito. Se hizo el diagnóstico inicialmente con el test de antígeno, después se confirmó por el PCR y lamentablemente, teniendo en cuenta las comorbilidades que padecía previas a la adquisición de la COVID, tuvo una evolución de 6 días ingresada en el hospital, una parte del tiempo en terapia intensiva por las complicaciones, y en un momento determinado hizo una bradicardia extrema seguida de una fibrilación ventricular, de la cual no fue posible reanimarla ante las maniobras que se aplicaron. Y lamentablemente, y con mucho dolor para sus familias y amistades, falleció en nuestro país. Fallece un paciente masculino de 83 años de edad del municipio Bayamo, en la provincia de Granma, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, que como antecedente lo que realmente tenía un cierto grado de alcoholismo, ¿no? Este paciente inicialmente tenía malestar general, tos seca. Inicialmente se le hizo test de antígeno que resultó positivo, después se confirmó con el PCR y lamentablemente después de 10 días de ingreso, una parte de ellos en terapia intensiva, en un momento determinado hizo una parada cardíaca, de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras de reanimación que se aplicaron. Lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 81 años del municipio Camagüey, en esta provincia, con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, una enfermedad renal crónica que hace muy vulnerable a estos pacientes a la COVID, y no es a la COVID, sino realmente a la evolución con complicaciones de esta enfermedad en estos pacientes. Esta paciente inicialmente con fiebre, decaimiento, se valoró, después se volvió a repetir el test de antígeno que inicialmente había sido negativo, se dio positivo, se confirmó, se ingresó, tuvo una estadía de 13 días ingresada, una parte de ellos en terapia intensiva, y lamentablemente en un momento determinado, después de presentar algunas complicaciones, hace una parada cardíaca, de la cual tampoco fue posible su reanimación y lamentablemente fallece. Reiteramos nuestras condolencias, informar este número de fallecidos, este número no, cualquier número de fallecidos siempre es desagradable,
Y lo único que pudiéramos reiterar, porque nuestra población lo conoce, es la gravedad de esta enfermedad. Que no se siga pensando, que no se siga actuando, digamos, sin la responsabilidad de vida de cada persona para poder lograr controlar la situación epidemiológica que estamos enfrentando. De esta forma, Cuba, con 26.319 pacientes ingresados, sospechosos 3.885, en vigilancia 17.628, fíjense las cifras elevadas que estamos teniendo de pacientes ingresados, de pacientes en vigilancia, y con una cantidad de activos, pacientes positivos en estos momentos que están ingresados, de 4.806. Si bien no incrementamos en relación con el día anterior, nos quedamos igual, pero de todas formas es una cifra muy elevada. Ya se procesaron más de 21.000 muestras para el diagnóstico de la COVID en nuestro país. Ahí lo tienen, 21.488 en nuestros 23 laboratorios de biología molecular que deben incrementarse en los próximos días. Y lamentablemente, y como consecuencia de la elevada transmisión de la enfermedad que estamos enfrentando, pues se diagnosticó la cifra más elevada de casos de COVID que hemos tenido. 1.162 personas con COVID-19. 133 más que el día de ayer y una positividad de las muestras analizadas de un 5,41%, que saben que eso traduce la transmisión elevada. Con este comportamiento en el día de ayer, pues ya se acumulan 3.068.389 pruebas de PCR realizadas en Cuba para el diagnóstico de la COVID-19, de las cuales se ha podido identificar 79.544 personas con COVID-19. Eso hace que el 2,59% de todas las pruebas positivas, pues han sido, de todas las pruebas analizadas, han sido positivas. Es lo que ha permitido diagnosticar este número de personas. De los 2.162 personas que se diagnosticaron ayer, 1.154 como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro país, y 8 personas que arribaron recientemente a Cuba fueron diagnosticadas, que estamos hablando de los casos importados. Ayer se procesaron muestras de todo el país, se puede ver ahí en el gráfico, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, del cual se procesaron en el día de ayer 190 muestras. Pero en definitiva, La Habana, Santiago, Matanzas, Pinar del Río, Granma, Ciego de Ávila, Camagüey, de todas se procesaron y es lo que permitió el número de muestras que se analizaron y los casos diagnosticados. Y va en correspondencia con la complejidad de cada territorio. Ayer una persona me decía, en Granma todavía no están estudiando. En Granma todos los días se estudian más de 1.000 muestras para el diagnóstico y que realmente es resultado de la transmisión que se está enfrentando allí. Como ya es costumbre, como ya se conoce, llevamos más de 2 meses con un comportamiento en el cual los casos autóctonos son los que predominan. Como ya dije, 1.154 autóctonos, 8 importados y con pena ahí se ve en el gráfico el elevado número de casos confirmados ayer, que es el superior que hemos tenido, no en estos últimos 15 días, sino en la pandemia que venimos enfrentando desde el año anterior. Ya el número de personas que se diagnostican en Cuba
que son contactos de casos ya diagnosticados previamente, 97,4% de todos los diagnosticados ayer, pues tienen el antecedente de haber tenido contacto, generalmente en los últimos 5 días, los últimos 14 días puede ser, con una persona que ya se diagnosticó. Y eso hace que en el acumulado de todos los casos confirmados en Cuba, el 92,6% se ha logrado mediante el estudio de los contactos de casos positivos. Por lo tanto, lo que reiteramos es la importancia de este grupo de riesgo. Y es verdad, ayer me decían, sí, Durán, pero no critiques tanto a la población, porque muchas veces tú tienes contacto con una persona que no tenía ningún tipo de problema, y al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días te dicen, oye, fulano fue positivo a la COVID y ya te convertiste en contacto. Entonces, no todo es responsabilidad de las personas, aunque siempre, si nos protegemos, aunque tengas contacto con un caso positivo, pues tienes mucho menos riesgo de adquirir la enfermedad. Ayer, como ya dijimos anteriormente, 8 de los casos diagnosticados tienen fuente de infección en el extranjero. Ya ese es el 0,7% del día de ayer, y ya se acumulan 5.090 desde que comenzó la pandemia que tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país, que es el 6,4%. Se trabaja todavía hoy para precisar la fuente de infección de 22 personas que se diagnosticaron ayer con COVID-19 y no se había podido precisar cuál era su fuente de infección. Si hacemos una evaluación de lo que representa la introducción a nuestro país de personas ya contagiadas desde el 1 de noviembre para la fecha, siempre hacemos la comparación por lo que se produjo a partir de esa fecha, pues ya se acumulan 10.925 personas de los diagnosticados del 1 de noviembre a la fecha que tienen como fuente de infección vínculos con viajeros internacionales. Estamos hablando del 15%. Por provincia, La Habana, lamentablemente, con la cifra más alta y muy alta, 596 en el día de ayer. Granma, igualmente, 123. Matanzas, 114. Fíjense la cantidad de casos que se concentran en estas 3 provincias, que algunas de ellas, como Granma y Matanzas había logrado controlar su pandemia y lamentablemente se ha producido un fuerte incremento. Y Granma, que se mantuvo casi así, sin casos durante meses, y ha tenido un rebrote importante. Santiago con 66, Santi Espíritus con 56, Pinar del Río con 53, Holguín 27, Artemisa 26, Mayabeque 21, Villa Clara 18, Camagüey 16, Las Tunas 16, Cienfuegos 11, Guantánamo 11 igualmente, y Ciego de Ávila 8. Cifras muy elevadas y prácticamente de todo el país. Del sexo femenino ayer, el 51,6% de todos los casos diagnosticados. No obstante, en el acumulado de casos diagnosticados en Cuba, el sexo masculino se mantiene con el 51%. Asintomáticos ayer, el 45,3% de todas las personas que se diagnosticaron. De ahí viene un poco que reforzando lo que yo decía ahorita. Figúrate, está asintomático, está como cualquier persona, y a los 2 días te dicen, oye, se confirmó Durán. Y entonces tú te das cuenta que es uno de los problemas de esta enfermedad, el tener un % tan elevado de personas que no tienen síntomas y están ahí compartiendo con uno, en la cola, en el ómnibus, y realmente están transmitiendo la enfermedad. En el acumulado, el número de asintomáticos es el 51,8%.
por grupos de edades. Y vamos de nuevo a los menores de 20 años. 193, la cifra más alta que hemos tenido de casos confirmados de menores de 20 años en toda la pandemia. Es el 16,6% de todos los diagnosticados ayer. Y todavía lo que es más importante, de esos 193, 171 tienen 18 años y menos, que traduce el riesgo que se corre con este comportamiento. No reportaron casos pediátricos ayer, ni Cienfuegos, ni el municipio especial Isla de la Juventud. Y ya desde el inicio de la pandemia hasta ahora se han diagnosticado 9.588, como siempre digo, niños, jóvenes, adolescentes con COVID-19. Es el 12% de todos los diagnosticados. Activos, la cifra más elevada, me lo decía esta mañana la especialista, la doctora Lisset, activos en estos momentos 762, con mucho riesgo por la evolución de estos pacientes. Me decía ella, cifra récord negativa, recuperados el 92%, y en el día 2 menores de 1 año, incluso 2 menores de 6 meses de La Habana 1 y de Pinar del Río 1. Se acumulan 501 menores de 6 meses, diagnosticados con COVID, perdónenme, menores de 1 año, diagnosticados con COVID-19 en nuestro país. Estos lactantes que se diagnosticaron ayer, los 2 eran contactos de casos confirmados y un promedio de 8,5 contactos por cada lactante, que debíamos protegerlo un poquito y que tuvieran menos contacto con cualquiera que puede tener o no tener la enfermedad. Se diagnostica un caso grave de 18 años con mucho riesgo, también me lo explicaba la especialista, por un grupo de comorbilidades que lo acompañan, y se mantiene la niña crítica estable, que está negativa hace 5 días, pero se le da seguimiento hasta que esté de alta en su evolución. De 20 a 39 años, 360 personas ayer. De 40 a 59, 413. Y de 60 y más años, prácticamente 200 casos en el día de ayer. Ese es el otro grupo, todavía, si ustedes me preguntan, con mucho más riesgo por lo tórpido de la evolución que pueden tener. Pero bueno, de todas formas es una cifra muy elevada. Importados, como yo había dicho ya, 8 personas se diagnosticaron ayer. 1 de aquí, de la provincia de La Habana, del municipio Habana del Este, que estamos hablando de un viajero cubano procedente de los Estados Unidos. 1 del municipio Jaruco, en la provincia de Mayabeque, que en ese caso estamos hablando de un viajero cubano procedente de Rusia. 3 importados de la provincia de Matanzas, 1 de Cárdenas y 2 del municipio de Matanzas, los 3 tripulantes de un buque procedente de Libia que se encuentra en este puerto. Y son 2 tripulantes del buque y un viajero cubano procedente de Rusia. 2 casos importados en la provincia de Camagüey, todos del municipio cabecera, y son 2 viajeros cubanos procedentes de Rusia. Y en la provincia de Holguín, en el municipio Urbano Nori, se diagnostica un caso importado, viajero cubano procedente de Rusia. En resumen, de los importados ayer por países, de Rusia 5, de Libia 2 y de Estados Unidos 1. Se diagnostican 2 personas con COVID, 2 extranjeros con COVID en el día de ayer. Un griego procedente de Libia y un filipino procedente de Libia también.
Como ya había dicho, 1.154 casos autóctonos, cifra extremadamente elevada. Pinar del Río con 53 casos ayer, estamos hablando de 23 más que el día anterior, en 6 de sus 11 municipios, con la mayor transmisión en el municipio cabecera, y que traduce que todavía la transmisión en esta provincia es elevada en estos momentos. De Pinar del Río 26, de San Juan y Martínez 14, de Consolación del Sur 8, de Viñales 3 y de La Palma y Los Palacios 1 de cada uno. Artemisa confirma la misma cifra de casos autóctonos que el día anterior, 26, todavía elevada. Este territorio, sus autoridades, su Consejo de Defensa, todos los organismos trabajan, pero es difícil por el movimiento y el tránsito por esta provincia. De los 26 casos de San Antonio de los Baños, 8. Además, perdónenme, como ha sido característico, con una dispersión que abarca en el día de ayer 8 de sus 11 municipios. San Antonio de los Baños con 8 casos ayer. Bahía con 5. Artemisa y Caimito con 3 cada uno. Candelaria, Bauta y Guanajay con 2 cada uno. Y Guira de Melena, se confirma un caso autóctono ayer. Como también lo había dicho, de La Habana la cifra más alta, 595. Estamos hablando incluso 25 más que el día anterior, que ya había sido un día con número elevado. Y como también ocurre en La Habana por el movimiento, por la división político-administrativa, dispersos en sus 15 municipios. Municipios con mayores transmisiones, ahí lo tienen. San Miguel del Padrón con 81 casos autóctonos en el día de ayer, cifra extremadamente elevada. Arroyo Naranjo 79, Marianao 67, Boyero 56, 10 de octubre 47, La Habana Vieja 39, Centro Habana 38, La Lisa 34, Cerro 32, Habana del Este 28, igual que Guanabacoa, Playa 25, igual que Plaza de la Revolución, Regla 11, y del Cotorro se diagnostican 5 personas ayer con COVID-19, como ve, disperso y con una elevada transmisión en todos sus municipios. Villa Clara confirma 18 casos ayer autóctonos, podemos decir que 2 más que la jornada anterior, pero realmente, repite la imagen de Villa Clara. No, bien, Villa Clara 18 casos en el día de ayer, 2 más que el día anterior. Podemos decir que es una provincia que ha mantenido el control. Se sigue trabajando intensamente porque realmente ha mantenido el control de la enfermedad. En el caso de Villa Clara, pues 2 más que la jornada anterior, y de Santa Clara 10, de Cifuentes 7 y de Manicaragua 1 en el día de ayer. Me dicen que creo que no dije, no dije Matanzas el número de casos, me disculpan. Mayabeque tampoco, bien, me disculpan ahí. De Mayabeque 20 casos, ayer 7 menos que la jornada anterior, en 6 de sus 11 municipios, pudiéramos decir que son 7 menos, mantienen un número elevado, pero indiscutiblemente van logrando un control en su territorio. Ayer el mayor número en Batabanó, 10, en San José de las Lajas 3, en Güines y San Nicolás de Bari 2, en Madruga 2 también, y de Quibicán 1. Matanza con una cifra muy elevada, 111 casos autóctonos, 11 más que la jornada anterior. Además dispersos en 9 de sus 13 municipios.
Matanzas y Cárdenas con 38 cada uno, muy elevado. Jovellanos 9, Pedro Betancur 8, Jagüey Grande 7, Perico 5, Limonar 3, Los Arabos 2 y Unión de Reyes 1. Cienfuegos ya me referí con 11 casos, 7 menos que la jornada anterior, y realmente es una provincia que mantiene un control de la pandemia. Han ido logrando con las acciones que realizan que no se vaya de la mano esta transmisión, con riesgo, pero de todas formas. Ayer de los 11, Cienfuegos, municipio cabecera 6, Cruces 3 y Lajas 1 y Rodas 1. Villa Clara creo que sí lo dije, y Santi Espíritus ayer 56 casos. Pudiéramos decir que 2 menos que la jornada anterior, pero de todas formas una cifra alta para lo que este territorio había logrado en el control, y no tengo duda que lo van a lograr, pero de todas formas tienen que trabajar y lograr una participación activa de la población. Estos 56 casos, el mayor número en el municipio Santi Espíritus, 26, y Cabaiguán 25, en Trinidad 4 y en Jatibonico 1. Ciego de Ávila con 8 casos autóctonos ayer, incluso uno menos que la jornada anterior, está demostrando que está pudiendo controlar la transmisión que provocó cifras elevadas unas semanas atrás. Los 8 casos de Ciego de Ávila, municipio 4, de Morón 2 y de Venezuela y Sirio Redondo 1 de cada uno. Camagüey, que también estuvo presentando cifras elevadas, el comportamiento de los últimos días no exento de riesgo, pero van logrando un control de la transmisión. 14 casos ayer, incluso uno menos que el día anterior, de Camagüey municipio 12 y de Guaymaro y de Minas 1. Las Tunas confirma 16 casos autóctonos ayer, 8 más que la jornada anterior, cifra elevada para el comportamiento de esta provincia, pero que se trabaja y consideramos que con las medidas que están adoptando y que tienen adoptadas, pues van a lograr que no se incremente mucho más. Los 16 de ayer del municipio Las Tunas, el mayor número, 12, y de Manatí y Majibacoa, 2 de cada uno. 26 casos en Holguín ayer significa un incremento de 16 casos más que el día anterior. Ojo, seguir apretando, porque esta provincia ha venido logrando mantener con control la pandemia, y hay que tener cuidado con estos incrementos que muchas veces, cuando no se enfrentan, que sabemos que ellos lo van a hacer, con agresividad se pueden incrementar. De los 26 ayer, el mayor número del municipio Cueto, 12, de Sagua de Tánamo 4, de Holguín 3, de Franpaís 2, y de Baguanos, Banes, Antillas, Jibara y Urbano Noris, 1 de cada uno. Granma, que no se logra controlar la transmisión, 123 casos autóctonos ayer, 83 más que la jornada anterior. Además, en 8 de sus 13 municipios. Aunque la transmisión más grande de la provincia de Granma está en el municipio Bayamo, que en el día de ayer aportó 88 casos autóctonos. Guise y Yara con 8 cada uno, Iguaní con 7, Cautocristo con 5, Pilón con 4, Manzanillo 2 y Campechuela 1. Santiago arrecia las medidas para poder controlar la transmisión que se fue incrementando en los últimos días. Ya ayer con 66 casos autóctonos, estamos hablando de 14 menos que la jornada anterior, y en 6 de sus 9 municipios. El mayor número, que es donde además tiene la mayor transmisión, en el municipio cabecera, Santiago de Cuba, 37 ayer, Contramaestre 13, Tercer Frente 6,
el municipio Mella con 5, Palma Soriano con 4 y San Luis con 1. Guantánamo confirma 11 casos autóctonos ayer. Esta es otra provincia que después de la fuerte transmisión logró controlar la pandemia y lo sigue logrando. Incluso los 11 de ayer estamos hablando de 7 menos que la jornada anterior. Y donde ha tenido siempre la mayor transmisión en el municipio Guantánamo con 10 y Manuel Tames con 1. Y finalmente el municipio especial Isla de la Juventud, no obstante haber procesado muestras de este territorio, pues no confirma ningún caso autóctono, que estamos hablando de 4 menos en el día de ayer. Por tasa de incidencia, podemos decir que se mantiene La Habana, Granma, Santiago de Cuba, con las tasas de incidencia más elevadas de este país. En el caso de La Habana, se incrementa a 339,2. En la provincia de Granma se incrementa, con el comportamiento que acabamos de hablar, a 149,4. Santiago, aunque discretamente inferior al día de ayer, pero con la tercera tasa más alta, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Santiago de Cuba 107,6, Pinar de Río la incrementa a 103, Matanzas a 100,3, Santi Espíritus a 88,4 y de ahí en ese orden Camagüey, Artemisa, Mayabeque, Cienfuegos, Guantánamo, el municipio especial, Isla de la Juventud y Ciego de Ávila. Como siempre ratificamos, Las Tunas con una tasa de 19,9, Villa Clara de 19,3 y Holguín de 16,9 son las 3 tasas más bajas de nuestro país, pero ojo, las 3 más elevadas que en el día de ayer. Y Cuba incrementa su tasa de incidencia a 120,3 en el día de ayer, en los últimos 15 días. Y en cuanto al número de casos, ahí tienen el gráfico ustedes, la cifra más elevada que hemos tenido, que además es una curva que es ascendente. Por lo tanto, mucho riesgo. Se mantienen 11 municipios de La Habana y 1 de la provincia de Granma, concentrando el 49,9, prácticamente el 50% de toda la incidencia por COVID-19 en los últimos 15 días. Primer lugar en La Habana Vieja, con una tasa ya de 701,2. Regla 492,6. San Miguel del Padrón 456,8. Centro Habana 427,9. Le sigue Marianao, Cerro, Arroyo Naranjo. Después Bayamo con una tasa de 360,7 en esa posición. Y después 10 de octubre, La Lisa, Guanabacoa y Boyeros. Ahí se concentra el 50% de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días. Riesgo en toda Cuba, ahí muy elevado. Todas las personas que vivimos ahí o que vamos a esos municipios, tenemos que tener todavía más extremadas las medidas de protección. Rápidamente La Habana, se ve lamentablemente la curva que se incrementa, y Habana Vieja, Regla, San Miguel de Padrón y Centro Habana con las tasas de incidencia más elevadas. Granma igualmente no logra disminuir el número de casos que se diagnostican, se puede ver en la curva, y como también se ha reiterado, Bayamo con la tasa más elevada de 360,7. Le sigue Guisa y Iguaní. Y en el caso de Santiago de Cuba, una curva que si bien no se incrementa, no se logra una disminución, y con la tasa más elevada en el municipio cabecera
de 145,25, Palma Soriano y Contramaestre. Son las tres provincias que ocupan los tres primeros lugares en la transmisión de la enfermedad. De esta forma, en Cuba, con esta transmisión, pues se mantienen 40 eventos activos. Hay que decir que el la provincia de Pinar del Río, con una cifra elevada todavía de eventos activos, 6 eventos, la provincia de Artemisa con 2, la provincia de La Habana con 9 eventos activos, realmente una cifra muy elevada. Y yo lo digo porque todo esto genera un elevado número de casos muchas veces. En el caso de Mayabequi, en el caso de Matanzas, con un evento activo cada uno. Ya ayer incluso nos referimos al de Matanzas, que es el que está en el municipio de Jagüey Grande. En Camagüey, un evento activo también que ha aportado un número importante de casos. En Granma, la mayor cifra, 3 eventos activos, que también aportan un número elevado de casos como tal. Santiago de Cuba, en estos momentos con 5 eventos activos, se ha abierto algunos más, y Guantánamo con 1, y el municipio especial Isla de la Juventud con un evento comunitario, pues son las provincias que tienen eventos y como ves se corresponden con las provincias que tienen una mayor transmisión. En Cuba, hoy con un acumulado de 79.544 personas que se han confirmado con COVID-19 desde el mes de marzo del año 2020, que se diagnosticaron los 3 primeros, se mantiene ingresado el 6%, 4.806. De estos 4.806, 4.723, estamos hablando del 98,3%, pues tienen una evolución clínica estable. Lamentablemente, tuvimos que informar, lamentamos y dimos las condolencias a sus familiares, amistades, por 5 personas que fallecieron en Cuba con COVID-19 y ya con esta cifra se acumulan 436. Por lo tanto, la letalidad se incrementa a 0,55%, que si bien podemos decir que es inferior a la del mundo, 2,18, a la de las Américas, 2,41, pero una letalidad elevada para nuestro país. En el día se dieron 1.157 altas. Pudiéramos decir que una cifra alta, elevada, perdón, pero de todas formas queda con 5 menos del número de personas que se diagnosticaron ayer con la enfermedad. Por lo tanto, el balance de los activos no es positivo, no se logran disminuir el número de activos que tenemos en nuestro país. Con estas 1.157 altas ya se acumulan 74.246 personas que se encuentran de alta, que se encuentran recuperados, la mayoría incorporados a sus actividades, pero que no están exentos y de hecho se hace un seguimiento por el personal de salud porque no están exentos de quedar con secuelas como consecuencia de esta enfermedad. Estamos hablando del 93,8% de todos los que se han diagnosticado, 93,3% pues se han recuperado. Siempre mencionamos los 2 evacuados, los 54 retornados a sus países y nuevamente una cifra muy elevada de personas, de pacientes en terapia intensiva, que hablan de la evolución de esta enfermedad, que no es un catarro común, como también se ha dicho. Ayer y hoy, 83 pacientes confirmados en terapia intensiva, 2 más incluso que el día de ayer, que ya era elevado.
y esos dos más, pues lamentablemente entre los críticos, que ya suman 34. Graves, una cifra elevada, la misma del día de ayer, estamos hablando de 49. Este es el saldo desagradable de esta enfermedad que, como vemos, deja un número importante de personas que pasan por una sala de terapia intensiva, que muchas veces quedan con algunas secuelas y lamentablemente algunas fallecen. En resumen, Cuba, ahí tienen el gráfico que siempre ponemos, ya en el mes de abril con 3.268 casos confirmados, y solamente para ilustrar, como ya lo hicimos ayer, lo que ha significado este incremento de casos que venimos asistiendo desde la segunda quincena de diciembre, enero, febrero y marzo. En enero, como dije ayer y ratifico, 501 casos promedio por día. Febrero sube a 822 y marzo sube a 829. Y en los 3 primeros días de este mes, pues ya la cifra de casos promedio diario es de 1.089. Se darán cuenta con esta información de cómo tenemos que seguir adoptando medidas de restricción, participando más activamente en la protección y, como también se puede ver en el gráfico, ya con un acumulado en 3 días de 11 personas fallecidas, que realmente traduce lo complejo de la transmisión y lo grave de esta enfermedad en muchos casos. Esta es la situación de Cuba, Pepe, todas las personas que me escuchan, donde realmente se recaba de seguir adoptando medidas, de una participación autorresponsable, que nos unamos como hacemos los cubanos, como Cuba que somos en definitiva, para realmente de conjunto, porque no es posible por un solo organismo, hacerlo de conjunto, poder controlar esta elevada transmisión que tanto daño nos está haciendo. Nos está haciendo desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, y realmente tenemos que salir de esto. No confianza, lo digo porque me han informado, algunas personas se me han acercado y veo una cierta confianza y un cierto, bueno, ya se empezó a vacunar. Oiga, el primer contento soy yo. Y además contento, feliz por lo que han logrado nuestros científicos. Pero nos falta un tramo muy largo para que realmente la vacunación sea efectiva. Por lo tanto, hoy, como se dijo hace varios meses, lo dijo nuestro presidente al principio de la pandemia, la vacuna más importante es esta, el distanciamiento, las soluciones desinfectantes. Hasta aquí la situación de Cuba. Elevado riesgo epidemiológico por la COVID-19 presenta hoy Cuba en esta transmisión de la conferencia de prensa que nuestro sistema de la radio y la televisión cubana lleva al pueblo de Cuba. El doctor Durán García acaba de confirmar que nuestro país presenta la cifra más elevada de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en nuestro país. 1.162 casos positivos se reporta hoy en nuestro país, 8 con fuente de infección en el extranjero. Se lamenta el fallecimiento de 5 personas, fueron tributadas 1.157 altas clínicas y se reportan 40 eventos activos en todo el territorio nacional. Vamos a una pausa, luego retornamos para brevemente analizar la situación internacional. Sin automedicarse. Con el tratamiento adecuado y la enfermedad controlada. Lejos el alcohol y el cigarro. Y alerta ante cualquier síntoma.
riesgo en toda Cuba por el alto nivel de contagio y dispersión de la COVID-19 se reporta en este 4 de abril. Damos la bienvenida a Ailín Coto, nuestra intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. Rápidamente analicemos la situación internacional que sigue compleja. No tiene mucho cambio, la verdad. Más de 500.000 de personas confirmadas ayer, más de 553.000. Un total de 22.734.669 activos, ya un acumulado de casos confirmados de 131.180.052, fallecen ayer 9.334 personas, que hacen un acumulado de 2.854.941, una letalidad, como ya había dicho, de 2,18%. Las Américas, la región de las Américas, epicentro de la pandemia, diagnostica ayer un total de 191.809 personas con COVID, hace un acumulado de 57.475.008, más de 9 millones de casos activos ayer y lamentablemente fallecen 4.676 personas con COVID-19 en nuestra región, por lo que ya el acumulado de fallecidos es de 1.383.681. Se mantienen como los países con mayor número de casos en el día de ayer, la India, que pasa a un primer lugar, Brasil, Estados Unidos, Turquía, Polonia, Italia, Ucrania, Irán, Alemania y Colombia. Ustedes dirán, ¿y Francia?, que estuvo entre los primeros lugares. Bueno, es que ayer no hubo reporte del número de casos ni del número de fallecidos en Francia. Realmente sí hemos visto algunas imágenes de lo complejo que se ha hecho la situación y cómo se mantiene una restricción. Y fallecidos, el mayor número ayer, pues Brasil, que se mantiene en el primer lugar, Estados Unidos de Norteamérica, Polonia, la India, Ucrania, Rusia, Italia, y en este grupo de países importantes, México, Turquía y Perú. Como ves, todavía complejo y creo que tenemos la satisfacción de tener un regalo más de Team Cremata con su colmenita, que tan buenos trabajos vienen realizando. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García. Reiteramos para quienes llegan ahora a la transmisión, Cuba reporta la mayor cantidad de casos confirmados por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, con 1.162 casos. Se lamenta el fallecimiento de 5 personas en nuestro país y existen 40 eventos activos hoy en Cuba. Y en este 4 de abril, pues como decía el doctor Francisco Durán García, vamos a ofrecerles a ustedes un nuevo capítulo, por decirlo así, pero además es uno de los regalos más lindos que estamos teniendo los domingos de la colmenita. Aquí está Chamaquile, hacía referencia y hace referencia todos los días el doctor Francisco Durán a la mascarilla, nasobuco, tapaboca, como se le conoce, pero qué mejor que este mensaje de bien público que nos llega desde la colmenita aquí en esta conferencia de prensa. Así nos despedimos, ojo, con la COVID-19 que sigue matando personas e infectando en nuestro país. Tenga usted buenos días. Papá, ¿y qué tal si pensamos en las cosas buenas de las mascarillas? Por ejemplo, no te afeitas y no te ven las patillas. Y mamá va a trabajar y a veces ni se maquilla. Y si hay que llorar, se llora. Y hay pañuelo en las mejillas. Por eso no entiendo que hablen tan mal de la mascarilla. Y encima, si viene bicho, es ella la que lo pilla. ¿Y a dónde va? A la basura. Pobrecita mascarilla. ¡King! Hay que hacer una vacuna que cura la mascarilla. Y cuando el bicho se muera y acabe esta pesadilla, declarar un día al año, Día de la Mascarilla, y ponernos todos una para salir en pandilla.
da lo mismo en Pelao que en Santiago, que en Mantilla, que hay que ser agradecidos.